Bienvenido al regime de BioFreelancer. Yo soy Israel Aguilar y seré tu profesor durante esta primera temporada. Antes de comenzar con este ejercicio es importante que vayas a la carpeta que contiene los materiales de toda la primera temporada. Ingresa a la dirección de internet que está apareciendo en pantalla o da clic en la tarjeta de video que está apareciendo en este momento. Pon pausa un momento al video para que puedas ir a descargar tus materiales. Y ahora, si ya regresaste de la pausa, comencemos. Entonces vamos a empezar con el problema de hoy. Déjenme. Ok. Entonces, el problema de hoy tiene que ver con analizar la producción a lo largo del tiempo, la producción anual a lo largo del tiempo de aguacate en los diferentes países del mundo. Este es el ejercicio del aguacatito. Y ahorita van a ver por qué. La organización de... Ay, se me olvida. Bueno, la FAO registra la producción de diferentes cultivos anualmente desde 1991 y su último registro es el del 2019. Seguramente no tardan en sacar el de 2020. Por año, para cada país, para cada producto, miden las toneladas producidas de ese producto y otros indicadores que no nos interesan mucho, pero se los voy a platicar. Uno es el área de cultivo en hectáreas y otro es el rendimiento del cultivo en hectogramos por hectárea. En la misma tabla que vamos a utilizar vienen mezclados todos los países, por ejemplo, aquí Afganistán, muchos registros de Afganistán, todos los productos, por ejemplo, aquí muchos, aquí tenemos almendras, anís, manzanas, ¿qué son los apricots? No me acuerdo. Nos dice Belina, Food and Agriculture, exactamente, la Organización para la Agricultura y la Alimentación. Y como pueden ver, para cada uno de los ítems, por ejemplo, para las almendras, tiene los tres medidores, el área de cultivo, el rendimiento y la producción. Lo que nosotros queremos saber hoy es cómo se comporta la producción de aguacate a nivel mundial. Ojo, vamos a utilizar la palabra aguacate para buscar los datos, pero tenemos que utilizarla tal cual aparece en el dataset, ¿no? Entonces vienen en inglés como avocados y en plural. Entonces, si ustedes ponen aguacate, pues no vamos a encontrar nada. Si tienen dudas, me pueden interrumpir, no se preocupen. ¿Cuál es la pregunta que tenemos hoy? Bueno, tenemos dos preguntas muy sencillas. La primera es cómo se ve la producción de aguacate a lo largo del tiempo. O sea, recuerden, tenemos datos de toneladas de producción por año y tenemos desde 1961 hasta 2019. Entonces, en el eje X, nosotros podemos graficar los diferentes años y en el eje Y, el valor de toneladas para ese año. Y como líneas de diferentes colores, toda la serie de tiempo para cada uno de los países que vienen registrados. Gracias a eso vamos a poder saber en la última fecha, en 2019, cuál es el país que más aguacate produce actualmente. Ese es el problema y la pregunta que tenemos. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos para trabajar? Ustedes tienen los datos en el archivo production crops y alldatanoflag.csv, ¿vale? Esos datos así se descargan. Ese es el nombre que les da la FAO en su página de descargas. Es un archivo de formato columnar, como pueden ver aquí. La primera columna es el código de área, la segunda columna es el nombre del área, la tercera es un código numérico para el objeto que están midiendo y la cuarta columna es el nombre del objeto. Está separado por comas, aquí ya también lo pueden ver, tiene el valor, coma, el valor, coma, el valor. Este dataset tiene una particularidad que en bioinformática no tiene sentido para mí, pero en análisis de datos general es muy socorrido, que es ponerle comillas a los valores, entrecomillar todos los valores. Entonces nada más R puede lidiar con eso y lo detecta y lo resuelve solo, pero solo tengan en cuenta eso, que a veces traen comillas y no es parte del dato. El dato simplemente es Afganistán, no las comillas. También pueden notar que a partir de la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de la 8 en adelante, ya vienen los registros de los años, como Y de year, 1961, 1962, 1963. ¿Por qué creen, o si alguien quiere responder, por qué creen que el nombre de los años de la columna empiece con Y mayúscula y no solo sea el número del año? ¿Para que sea un string? Para que sea un string. Sí, por ahí va. No solo a R no le gusta que los nombres de las columnas empiecen con número, no le agrada nada. De hecho, les pone un punto al principio para que se vuelva una cadena. Pero R no está solo en eso. Varios de los lenguajes de análisis de datos no les agrada mucho eso.
Entonces yo creo que la FAO, para evitarse esas incompatibilidades, de plano le pone la Y. Lo cual pues no nos afecta en nada. De hecho, se van a dar cuenta más adelante que nosotros vamos a graficar el eje X del año con todo y la Y. Y aún así va a estar bien ordenado. Y bueno, esas son las columnas, y las filas pues son mediciones específicas, como ya lo habíamos visto hace rato. La primera fila, o sea, la 2, es el valor del área de cultivo para las almendras en Afganistán. La 3 es el valor del rendimiento para las almendras en Afganistán. Y la 4 es el valor de producción para las almendras en Afganistán. ¿Ok? Ojo, solo nos interesan las filas o las líneas sobre producción. Todo lo demás no nos interesa. Entonces, antes de que lo hagamos, ¿alguien me quiere compartir cómo se le ocurre que podemos quedarnos solo con los datos de producción de aguacate en código R? ¿Qué función usarían? ¿Qué argumentos le darían? ¿Perdón, Edu? Bueno, a mí se me ocurriría usar la librería de dplayer. Ahí tienen la opción de usar los filtros y seleccionar. Podríamos filtrar por, ya sea por, justamente por el aguacate, por el producto, y buscar ahí también en seleccionar la fila que nos interesa. Ok, entonces utilizarías la librería dplayer, utilizarías el verbo filter y buscarías el nombre del objeto, y también deberías de buscar el nombre del marcador, en este caso producción, ¿vale? Y pues sí, realmente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, recuerden, vamos a ver la respuesta antes de hacerlo. La respuesta siempre la podemos obtener simplemente corriendo el script, en este caso cultivo-graficado.r. Y lo que vamos a ver es la producción anual de aguacates en todos los países. Y para este ejercicio vamos a hacer no solo el gráfico de líneas de todos los países, sino vamos también a destacar a los 5 principales productores del 2019. Otra cosa interesante que vamos a aprender a hacer en este ejercicio es a ponerle gráficos de fondo a los gráficos en R. De hecho, es poner cualquier gráfico sobre R. El que esté en el fondo solo significa que lo pusimos como la primera capa. Entonces, primero ggplot pintó esto y luego pintó todo lo demás, ¿vale? Ustedes pueden poner cualquier figura que quieran. No vamos a verlo hoy, pero les recomiendo nada más que la figura la pasen por algún editor de gráficos y le bajen la transparencia. Este está creo que al 50% su transparencia, para que no llame tanto la atención. De una vez vemos el truco de hoy. Si quieren retomarlo o tienen dudas durante la sesión, me avisan y volvemos a las diapositivas. No se preocupen. Pero bueno, el truco de hoy es la función pivot longer. Si recuerdan, ya la habíamos utilizado en la sesión pasada, pero pivot longer siempre es como un poquito complejo de entender a la primera. Les recuerdo el problema que resuelve pivot longer. Normalmente nosotros como humanos nos gusta ver las tablas de esta manera, registrando la data en formato ancho. Para una categoría, en este caso los aguacates en Argentina, queremos en una sola línea tener el año 61, el 62, el 63, etc. Les recuerdo que a ggplot eso no le gusta. ggplot quiere dos columnas, la X y la Y. En este caso, la X, que deberían de ser los años, pues no hay columna de año para ggplot. Y la Y, que debería ser las producciones en toneladas, tampoco hay columna de producción. ¿Okay? Entonces tenemos que pasar de este formato ancho a este formato largo, donde teníamos antes una fila por país y ahora vamos a tener una fila por año del 61 por país. O sea, aquí tenemos Argentina en el 61 produjo 2.000 toneladas, pero más abajo debemos de tener México en el 61, ¿cuántas toneladas produjo? ¿Okay? Desde aquí ya se pueden imaginar que para ggplot es muy fácil graficar esto porque en X es la columna año o year, en Y es la columna toneladas o tons, y el grupo, el valor grupal que conecta todos los puntos de la línea es el valor área con el nombre del país. ¿Hay alguna duda sobre esto? Ok, ese es el problema que resuelve Pivot Longer. Aquí puse algunas flechitas para que veamos realmente cómo es nos imaginemos un poco más qué es lo que hace. Pivot Longer lo que hace es tomar este valor en la columna 61 y lo baja aquí. Pone para el 61, el valor que había en la celda era 2.000. Para el 62 de Argentina, el valor que había en la celda era 3.000 y lo pasa aquí. El del 63, el del año 63, era 2.900 y lo pasa aquí. ¿Ok? A grandes rasgos eso hace.
como les mencionaba hace rato, lo de Argentina lo acomoda en algún lugar. Ahora vamos a ver qué hizo con los de Australia. De hecho, los de Australia en el nuevo dataset van a empezar en la línea 60, porque primero va a registrar todos los de Argentina. Después ya empieza con Australia, en el 61 tenía 400 toneladas de aguacate, aquí está. En el 62 también tenía 400, aquí está. En el 63 tenía 500 toneladas de aguacate, aquí está. ¿Ok? Y así va a ir con todos los registros, los va a ir acomodando. Esta función, les juro que resuelve un problema también muy común y que uno, la semana pasada hablaba con una compañera del curso sobre algo que se llama bioinformática ingenua, que es que cuando estás empezando y aprendes algo, una función muy sencilla, la quieres aplicar para todo, para resolver todos los problemas, y dices, ya puedo resolver todos los problemas del mundo con esta función. Y no siempre son eficientes nuestras soluciones. Entonces, este problema de pasar de lo ancho a lo largo, yo solía resolverlo convirtiendo el data frame a una matriz y luego la matriz transponiéndola para que las columnas se volvieran filas, etcétera, etcétera. Y terminas con un chorizo de código que pues funciona si quieres, ¿no? Pero después descubres que existe la función o el verbo pivot longer y que te soluciona esto en 2 líneas, en una línea. Vamos a ver un poquito más, antes de entrar al ejercicio y utilizarlo, cuáles son los argumentos de pivot longer para entender qué es lo que está pasando. Aquí está todo encimado, vamos a verlo paso por paso. Pero en resumen, tú escoges cuáles son las columnas de donde va a tomar los valores de la celda para pivotearlos. Tú escoges qué nombre le va a poner a la columna, ojo aquí, es un poco confuso, qué nombre le va a poner a la columna que va a guardar los nombres antiguos de las columnas. También escoges qué nombre le va a poner, perdón, qué nombre le va a poner a la columna donde se van a registrar los valores. Entonces, año y toneladas. Y otra cosa muy importante, tiene un argumento, el argumento values drop in A, donde le dices qué quieres hacer con las celdas que no tenían valores registrados. Mi sugerencia, pónganle verdadero para que elimine esos valores del pivot. No los guarde, no los registre. Normalmente no te sirven. A menos que su análisis, sea estadístico, sea un gráfico, lo que quieran, requiera que se mantengan los valores, los missing values. ¿Ok? Entonces, paso a paso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Recuerden, el argumento de pivot longer values to nos pide un dato tipo string, que es el nombre que le va a poner a la columna donde registre los valores. Recuérdenlo por values to. Nosotros queremos que sea tones para mantener un poco el nombre original del dataset. El argumento calls, ustedes le dicen de dónde a dónde, qué columnas son las que va a pivotear. Todo lo demás se va a mantener. Nada más va a pivotear las columnas que seleccionen. Recuerden que dplyr tiene una sintaxis muy amigable donde podemos poner el nombre de la primera columna donde empiezan, en este caso Y1961, 2 puntos, y el nombre de la última columna donde queremos que termine el pivoteo, Y2019. Y esta sintaxis de nombre columna, 2 puntos, nombre columna, significa todas las columnas que estén entre esta y esta. Y por último, el argumento values drop NA, true, les repito, es para que estas, donde había missing values, estas no se pivotean, se van a perder, no se van a registrar. Entonces, pues ese es el final de la teoría. Si no tienen más dudas, vamos a trabajar hoy. Pero antes te recuerdo que si quieres aprender más R, puedes visitar biofreelancer.com para aprender R desde cero. Continuamos con la clase. En el Code Gym ustedes tienen compartido en Drive la carpeta miembros RGym Biofreelancer, y para el mes de febrero nada más descarguen el 14 de febrero, le dan descargar y ya una vez que se los descargue nada más hay que esperar a que lo descargue y descomprimir, ¿no? Yo le doy aquí clic derecho, extraer aquí, me va a extraer una carpeta, 14 de febrero, dentro de 14 de febrero va a estar otra de 14 de febrero, ni modo, y ahora sí ya tienen todos los datos. Como pueden ver, parte del dataset es la figura en PNG con transparencia del aguacatito, que esta es la que vamos a meter en el gráfico de ggplot. Si tienen cerrado su RStudio ahorita, completamente cerrado, y ahora le dan doble clic al script de R para que se abra, van a abrir el script, pero además
Si se van a Files, el Work Directory, el directorio de trabajo automáticamente se va a posicionar en donde está el script. Entonces les sugiero que hagan eso. Me estaba acordando ayer que en el curso básico no a todos, no en todas las generaciones les dije cómo cambiar los colores de RStudio. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo tengo en modo oscuro, pero lo voy a pasar a modo claro. Se pueden ir a herramientas, tools, opciones globales. Y en opciones globales van a tener apariencia. Aquí en la opción de appearance, ustedes pueden escoger el tema. No, perdón. Aquí abajo, el tema del editor. Entonces, yo le puse el cobalto, pero quiero el blanco. Lo voy a dejar en el crimson, ¿no? Nada más para que tenga un mejor contraste. Porfa, recuerden la dinámica. Yo les pongo el código en pantalla. Ustedes redáctenlo en un script nuevo. Si se atrasan, copienlo del script oficial, pero de preferencia váyanlo redactando para hacer callo de código. Entonces, lo primero que hacemos en estas líneas, en la 15 y en la 16, es crear el objeto production.df. Les recuerdo, este .df no tiene nada que ver, no es oficial. Yo lo utilizo como estilo para después, cuando vea en el ambiente un objeto, saber de qué tipo es de manera rápida. Entonces, al objeto production.df le vamos a asignar el resultado de la función read.table. Nuestro argumento file es el nombre del archivo donde vienen los datos. Les recuerdo que si están bien ubicados en el directorio de trabajo, ustedes pueden poner file, dobles comillas, y dentro de las comillas presionar la tecla tabulador o tab y les va a dar opciones. ¿Qué es lo que quieres cargar? Entonces ya nada más seleccionan production crops. Coma para el siguiente argumento. El argumento header sí trae encabezado, entonces es true. Coma el argumento sep para saber cuál es el separador. Recuerden que viene separado por comas. Una coma para el último argumento. Y este argumento ya platicamos un poquito en la sesión anterior, entonces por ahora confíen en mí y pongan string as factors igual a falso. Córranlo, más bien redáctenlo, córranlo, y así como yo lo voy a hacer, les tiene que aparecer en su ambiente el dataset de producción. Le dan clic y lo revisan. Me avisan, por favor, en el chat cuando hayan cargado su dataset sin problemas. Si tienen problemas, también avisen. No problem. Ok, veo que ya muchos tienen su dataset. Vamos a continuar. Entonces, si ya lo tienen y lo abrieron, ya pudieron ahí explorarlo. Nada raro lo que vimos hace un momento. Noten cómo a R tampoco le gusta que los nombres de columnas tengan espacios. Entonces le pone item.code, ¿no? Para evitar un espacio en el nombre de la columna. Vamos a cargar la librería dplyr para empezar a operar. Ok, entonces ya cargamos la librería dplyr. Veo que nadie más tuvo problema. Y ahora con la línea 25 vamos a crear un objeto que se llama product of interest y le vamos a asignar el valor a avocados. ¿Ok? Entonces desde aquí ya se imaginan, este es el objeto con el cual vamos a filtrar los datos de interés. Cuando termine el ejercicio, si ustedes quieren revisar para otro producto, pónganlo ahí. Nada más asegúrense que sea el nombre tal cual aparece en la tabla original. Por ejemplo, almendras, almonds. El mango decía mangoes. Y ahora sí, la parte divertida y la parte sencilla de filtrar datos. Entonces, por ahora, solo queremos las filas para el producto de interés y solo nos interesa su información de producción. No queremos el rendimiento ni el área de cultivo. Antes, me voy a abrir tantito el dataset. Discúlpenme aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es filtrar la columna item para buscar aguacates, avocados, y la columna element para buscar producción. ¿De acuerdo? Todo lo demás, pues ya se resuelve solo. So, creamos el objeto data-of-interest.df y le asignamos el resultado de un pipeline de dplyr, que es, a partir de nuestro dataset de producción, Magritter se lo pasamos al verbo filter y le decimos que
Solo queremos los datos en los que la columna idem sea exactamente igual al dato que guardamos en producto de interés, product of interest. Ese es el primer filtro. Luego, coma, y el segundo filtro, que además la columna elemento sea exactamente igual a, entre comillas, la palabra producción. Córranlo, bueno, redáctenlo, córranlo. Y, yo no tenía el producto de interés. Redáctenlo, córranlo, por favor. Y validen que se quedaron en el ambiente con su dataset de interés nada más. Explórenlo. Muy bien, entonces yo creo que ya la mayoría tenemos los datos de interés. Los voy a abrir. Nada más para validar que efectivamente tenemos los aguacates, producción de aguacates para todos los países. Y vemos que son 128 registros. O sea, hay como 128 países. Excepto que, como vamos a filtrar más abajo, no todos son países. Tiene algunos registros especiales, como que agrupan países. Por ejemplo, importación neta en países en desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no nos interesa. Por ejemplo, África tiene uno para África, uno para Eastern África, uno para Middle África. Nosotros quedamos que solo queríamos países. Entonces, parte del ejercicio abajo va a ser quitar, perdón, que se reajuste así, va a ser quitar esos valores que no son propiamente de países, sino de agrupamientos. Aquí termina, según yo, el último país en Zimbabue. Y aquí empiezan los agrupamientos. ¿Qué características notan entre las líneas de países que estoy señalando y las de más abajo que nos permitieran filtrar para quedarnos solo con datos de países? El código de área. 3 dígitos, ¿no? Área code. Exactamente. Entonces, si se fijan, hasta parece que a partir del área code 5000, todos los valores que tienen más de 5000 ya no son países en realidad, sino son agrupamientos de países. Vamos a validarlo. Área code. El 5000 está mundo y luego África, etcétera, etcétera. Y sí, parece eso, ¿no? Entonces, algo que vamos a hacer ahorita, un poco más adelante, es filtrar. Nos vamos a quedar con los registros que tengan un área code menor a 5000. Que es esta línea. Entonces ahora ya tenemos los datos de interés. Vamos a generar el objeto por país. Creen el objeto countrydata.df, al cual le asignamos un pipeline dplyr a partir de data of interest, Magritter. Nuevamente filtramos y el area.code, la columna area.code debe ser menor a 5000. ¿Ok? Redáctenlo, ejecútenlo. Oh, perdón. ¡Ay! Tengo teclado nuevo. Aquí está. Redáctenlo, ejecútenlo, revísenlo en su ambiente. Muy bien. Entonces, para continuar, ya tenemos los datos por país. Ahora, lo que les decía hace rato, antes de operar o conforme van haciendo su operación, traten de ir quitando columnas que no utilicen. Entonces, en este caso, para el gráfico, no vamos a necesitar el código de área, no vamos a necesitar el código del objeto y no vamos a necesitar el código del elemento. ¿A qué me refiero? A esta columna, este número no lo necesitamos, este item code no lo necesitamos y este element code no lo necesitamos. Vamos a quitar eso, precisamente para que cuando pivotemos no nos metan ruido esas columnas. Así que creamos el objeto cleandata.df, al cual le vamos a asignar el resultado de un pipeline de dplyr. A partir de country data, le aventamos un Magritter y se lo pasamos al verbo select. Y recuerden la sintaxis de dplyr, es una de sus cosas más interesantes. Ustedes pueden quitar columnas solo con poner el nombre de la columna antecedido de un guión medio. Entonces, seleccióname todas las columnas menos esta y menos esta. Nuevamente, por favor, redáctenlo, ejecútenlo, validen en el ambiente que se creó su objeto y me ponen en el chat nada más la palabra ya cuando lo tengan. Ya tienen los datos limpios y se refiere a que ya no hay columnas innecesarias. Y ahora vamos a empezar a graficar, pero recuerden que para graficar el clean data no nos sirve, les repito, porque ggplot quiere columna X y columna Y. Aquí no hay columna X y columna Y, están en las filas lo que queremos.
Entonces, hay que pivotear. Ya explicamos hace rato en la presentación este bloque de código, que es el truco de hoy, que es pasar de formato ancho a formato largo. Entonces, vamos a crear el data frame longData.df y le vamos a asignar el resultado de la función pivot-longer. El primer argumento, data, es el data frame cleanData.df. A partir de ahí va a trabajar. Las columnas que queremos pivotear son las del año 61 a las del año 2019 y queremos que le ponga a esa columna, le ponga el nombre de year. Los valores, el nombre de la columna donde va a registrar los valores, queremos que sea tons, de toneladas, coma, y por último, queremos que los valores missing, los missing values o NAs, los elimine. Entonces a este argumento values drop NA le ponemos true. Nuevamente, por favor, redacten el código que estoy señalando en azul. Recuerden que los comentarios no son necesarios, esos no los pongan. Y redáctenlo, ejecútenlo, valídenlo y me ponen en el chat la palabra ya. No olviden cargar la librería tidyr. Tidyr es lo que permite utilizar pivot longer. Entonces ya con el dataset largo, aquí el comentario solo explica cómo se ve. Ya tenemos todo para graficar en ggplot. La situación es la siguiente. Recuerden que parte del ejercicio es destacar a los 5 mayores productores del último año. Entonces, para poder hacer eso, vamos a hacerlo a través de una segunda capa de graficación. Necesitamos un dataset específico para esos 5 mayores productores. Entonces, hay que crear el data frame top productors y debería decir producers. Ok, y este data frame le asignamos el resultado de este pipeline. A partir de long data, filtramos solo el año 2019, solo nos interesa el año 2019, ordenamos en orden descendente por toneladas. Recuerden que el verbo arrange, si ustedes le ponen el valor menos a la columna, lo ordena en orden descendente, de mayor a menor. Y luego se lo pasamos a la función head y nos quedamos con los primeros 5 valores. Entonces, en resumen, nos vamos a quedar para el año 2019 con los 5 mayores productores. Y ahorita van a ver por qué necesitamos ese otro data frame, pero en resumen vamos a utilizar esos 5 nombres para, a partir del dataset total de todos los años, extraer los valores solo para esos 5 países. Y son a las únicas líneas a las que les vamos a poner color. Todas las demás, color y nombre, todas las demás líneas van a estar en gris nada más. Entonces, ya viene la parte divertida, que es graficar. La parte divertida siempre es desde utilizar dplyr. Esa es la parte bonita. Entonces, carguemos la librería cowplot. Ya saben, cowplot nos ahorra muchísimos problemas de diseño. Entonces cargamos cowplot y cargamos ggplot2. Y aquí está el primer código. Vamos a crear el primer gráfico, que es un gráfico de línea. Y antes de que lo hagan, este es el gráfico que les tiene que salir. Bueno, si no les va a dar error. Un gráfico horrible, pero ahí va. Entonces primero vamos a hacer el feo para que vean cómo va cambiando. Esto redáctenlo, porfa. Y lo ejecutan. Y me ponen en el chat si lograron el gráfico. Entonces la función es ggplot. El primer argumento data es el longData.df, coma, el argumento de mapeo o los mappings. Recuerden, esta sintaxis es muy común. Mapping igual a es y abren función. Y dentro de la es, en los estéticos ya los especifican. En X va el año, en Y van las toneladas y las líneas se agrupan por área. Ponen su símbolo más. Y tiramos la primera capa, que es la línea. La queremos de un color gris 50. Los grises en ggplot los puedes invocar por nombre y solitos tienen un gradiente. Pueden utilizar del gris 1 al gris 100. Entonces gris 50 es como medio gris. Eso va a pintar las primeras líneas. Luego agreguen una capa de puntos.
Y si lo notan, en la capa de puntos volvemos a indicar un nuevo dataset. En este caso es el de los productores top. Y queremos que el color sea rojo. Como el dataset de productores top solo tiene los valores del 2019, el punto rojo solo se va a pintar para esos 5 productores para el año 2019. Entonces esa capa de puntos ustedes después le ponen un más para conectarla con una capa de texto. Igual, tenemos que reiniciar el data otra vez a productores y las geometrías de texto tienen una estética particular que es el estético etiqueta o label. Le dices de qué columna voy a tomar el texto que quieres que ponga en pantalla. La columna es área, que recuerden área tiene los nombres de los países. Entonces en la línea 88 y 89, lo que estamos haciendo es a los valores de 2019 ponerle un punto rojo y el nombre del país al que corresponde. Y las últimas 2 capas son nuestro ya clásico y socorrido tema de Cowplot. Y hacemos una modificación específica a nuestro tema para que el texto del eje X se gire 45 grados y se ajuste al centro. Y esto es para que no se amontonen todas las etiquetas de año. Gracias por avisar a todos. De hecho, antes de continuar, aquí yo puse el comentario, ¿no? De hecho, el plot anterior sí nos responde las preguntas, que eran cómo era la producción a lo largo del tiempo y cuáles eran los principales productores. Pero la verdad es que se ve muy feo. Entonces, si vamos a hacer esas porquerías, pues mejor las habíamos hecho en Excel. Eso hay que arreglarlo. Entonces, para mejorar este plot, vamos a arreglar algunas cosas. Se las quiero señalar antes de arreglarlas. Noten cómo sí puso el texto, el nombre de los países, pero se le acabó el área de graficado y nada más es México, Dominican y todo esto encimado. ¿Ok? Esto es porque el texto, la geometría de texto, no se preocupa porque se encimen las cosas o se vean. Ella dice, a mí me dijiste que en este punto exacto del gráfico yo pusiera la palabra. Si cabe o no, o si se encima o no, es tu problema. Entonces, para solucionar eso existe un paquete extra de ggplot que se llama ggRepel. Pues vamos a utilizar la librería ggRepel. Si no la tienen, instálenla por favor. Vamos a utilizar la librería Scales simplemente porque no sé si a ustedes les pase lo mismo, pero a mí los ejes numéricos sin separadores de coma, no sé, me causan ruido. Entonces prefiero ponerle una coma aquí cada tres números, ¿no? Eso lo podemos solucionar fácil con la librería de Scales o escalas, ¿no? Entonces cargamos esas dos, porfa. Si no las tienen, instálenlas. Y mientras en lo que se instala pueden redactar el código de nuestra siguiente versión del script, que es todo este. Entonces, porfa, redáctenlo, lo que tengo en azul. Ejecútenlo, vean su gráfico. Les voy a mostrar el gráfico que sale. Y ya debe tener comas su eje Y, algunos títulos, y los nombres ya no deben de estar encimados y debe de verse ahí. Y ahora sí, les dejo el código en pantalla. Es todo eso que te puse en azul, desde el library hasta la última modificación de tema. Igual, por favor, redáctenlo, ejecútenlo y me dicen en el chat si lo lograron. Si tuvieron problemas, pues abran su micrófono. Aquí les marqué cuáles son las líneas nuevas respecto al gráfico anterior. Recuerden que los comentarios son opcionales. No los pueden quitar y no pasa nada. R se los salta de todos modos. Y seguro notaron que en vez de geomText, así a pelo, lo cambiamos por geomText-repel. Esa es la función que utilizamos de ggRepel. Pero la sintaxis es la misma que el geomText básico. Le agregamos un título y un subtítulo, que fue la producción de el producto de interés. Aquí estamos pegando texto. Y un subtítulo. Y en la línea 109, para agregarle las comas, cada 3 dígitos al número
grande, especificamos que nuestra escala del eje Y es un valor continuo y el argumento labels, que sus etiquetas les debe aplicar la función coma. Esa función coma viene del paquete scales, de este paquete. Entonces, siempre que necesiten ajustar su eje Y, esto es lo único que tienen que agregar. También funciona para el X, solo sería aquí. Siempre que en un eje quieran ponerle comas a los valores, solo carguen la librería de escalas y especifiquen que su escala, si es continua, si es discreta también se puede, pero bueno, si es continua, que las etiquetas utilizan un separador tipo coma. Ok, vamos a continuar. No se desesperen si no lo lograron. Este ejercicio es muy repetitivo y de hecho el siguiente gráfico vuelve a utilizar mucho este código. Ahora sí, vamos a agregar la imagen de fondo del aguacatito. Utilizamos la librería PNG. Igual, si no la tienen, porfa, instálenla. Y la librería ggpobr. Ok, entonces cargamos la librería PNG, ggpobr, y creamos un objeto que es bg-image. Y a este objeto simplemente asígnenle el resultado de la función readPNG, PNG con mayúsculas, y readPNG lo que quiere es el nombre, la ruta o el nombre del archivo que quieres poner o quieres guardar. Entonces cargamos el aguacatito.png y ya está guardado ese objeto como una imagen en el bg-image. Luego, todo este bloque de código es exactamente igual al bloque de código anterior de su gráfico. Así que lo que pueden hacer es solo insertar, esta es la línea nueva, la 125. Esta función background image es del paquete ggpobr. Y lo que te pide nada más es que le digas, que le des un objeto de tipo imagen PNG, que fue el que creamos previamente. Entonces al bloque de código anterior pueden agregarle nada más la capa background image, bg image. Esto funciona con ggplot, desconozco si funciona con rbase. Como pueden ver entonces, la función background image simplemente es una capa más para ggplot. Y dependiendo en dónde la pongan, aquí la pusimos como la primera capa que pinta ggplot. Lo primero, antes de la línea. Entonces el aguacate va a estar antes o atrás de la línea. Muy bien. ¿Y la imagen la ajusta automáticamente a todo el gráfico? Sí, la imagen la va a estirar, pero recuerden algo. Por ejemplo, aquí el aguacate se ve horrible, ¿de acuerdo? Porque lo estiró. Todo lo demás para R son vectores, entonces por más que los estires siguen teniendo cierta proporción. Pero el aguacate ya lo estiró horrible. Si quieres que se vea bien, tienes que preparar tu imagen de acuerdo al tamaño final en el que vas a guardar tu gráfico. Tienes que hacer ese juego. Por ejemplo, yo utilizo 7 por 7 pulgadas. En eso guardo mis gráficos. Entonces, si guardo el aguacate también en ese tamaño, se va a ajustar bien. ¿Ok? Si les queda feo la imagen, es cuestión de regresarse a su editor de imagen externo y ajustar su aguacate o el equivalente para el formato en el que quieren guardar al final su gráfico. De todos modos, vamos a pasar al último gráfico. Y en este sí, nada más redacten. Este es un truco para otra sesión. Entonces, ahorita nada más redáctenlo. No lo vamos a explicar a detalle. Creamos el objeto top areas y lo que vamos a hacer es sacar los nombres de los 5 países que más produjeron en 2015, que son México, República Dominicana, Perú, Colombia e Indonesia. ¿Okay? Y este es el truco que no les voy a explicar a detalle hoy, pero lo que hace es, a partir del data frame completo de todos los años, va a filtrar solo las filas en que el país sea alguno de los 5 países que guardamos en top áreas. Este operador es muy, muy poderoso, pero no es sencillo de explicar. Entonces yo creo que merece su propia sesión. No te preocupes, Sergio, gracias por avisar. Merece su propia sesión, entonces lo vamos a ver después. Nada más, cópienlo. Creen sus objetos top areas y top lines.df. Con ese nuevo dataset de líneas top. De hecho,
pueden otra vez volver a copiar su código del último plot que les salió bien y solo agreguen, después del primer geometry, un segundo geometry, que es este de abajo. El geometry nuevo va a utilizar como data el toplines.df, que son todos los años para los 5 mayores productores de 2019. Y va a tener un nuevo estético que va a ser el color. Ahora va a colorear por país, pero solo son para los 5 mayores productores. Y el tamaño de la línea, pónganle tamaño de línea 1. Este size, el argumento size en una geometría de línea controla el grosor de la línea. Entonces, para que se vea un poquito más grueso que los otros. Ya es el último estirón, no se preocupen. Y esto va a ser el último que vamos a hacer. Lo demás lo pueden completar, porfa, con el script. Entonces, nada más, ahí ya está mi pantalla compartiendo. Este es el bloque de código, les repito, es el mismo código de hace rato, solamente cambiamos un par de cosas que fueron las geometrías de línea. Agregamos una nueva y al anterior, en vez de ponerle color gris 50, le pusimos un alfa de 0.5. Lo voy a ejecutar para que vean cómo se ve. La diferencia entre este y el anterior simplemente es que las líneas del resto del mundo ya no son grises 50, son negras, pero tienen una transparencia del 50%. Eso significa el alfa igual a 0.5. Un alfa de 1 es se pinta toda la línea. Un alfa de 0 es se transparenta toda la línea. Y de ahí el rango entre 0 y 1 es la transparencia que le pones a tu gráfico. Y metimos una segunda geometría de línea solo para el data frame de los 5 países tops. Entonces están aquí. Y le dijimos que esa segunda geometría de línea se pintara de acuerdo al área. Entonces, para esos 5 países les escogió un color específico para cada uno. La pregunta que teníamos sobre cuáles eran los 5 países más productores era México, República Dominicana, Perú, Colombia e Indonesia, ¿no? Y pueden ver que México es el principal productor de aguacate desde hace muchísimo tiempo. ¿Vale? Para terminar la sesión, fue más largo este ejercicio de lo que esperaba, pero les digo que ya detecté por qué y en la siguiente lo vamos a corregir para que sea más eficiente esta parte de graficar cosas. Lo que agregamos entonces al final fue esto. A la línea ustedes pueden agregarle un alfa de 0.5. El parámetro alfa funciona para todas las geometrías comunes, barras, líneas, polígonos, etcétera, porque lo que controla es la transparencia. Entonces ustedes pueden controlar la transparencia de cualquier capa básica de ggplot. Y agregamos esta segunda geometría de línea, donde nuevamente le dijimos que para esta línea no utilizara el dataset long data, utilizara el dataset toplines. Le agregamos un estético específico que es coloreámelos por área, solo estos, y la línea es más gruesa. Es de grueso 1. ¿Ok? Sorry que nos vayamos tan rápido aquí, pero ya nos ganó el tiempo. ¿Alguna duda que tengan sobre este último gráfico? Muy bien. Entonces, lo último que seguía era guardar el gráfico en un objeto, que era production P, eso ya lo vimos en el anterior. Y si continúan con el script también, es guardar su production P, ¿no? Aquí se va a guardar con ggSave en un formato PNG, en un tamaño de 10 por 10 pulgadas. 10 por 10 no era 7, 10 por 10. Y este es el gráfico que resulta. ¿Ok? El aguacate queda bien porque más o menos es la dimensión 10 por 10 pulgadas en la que yo lo guardé originalmente, con todo y transparencias. Se fijan, el aguacate original es transparente y tiene un fondo, se ve negro, pero es transparente. Por lo tanto, pues queda bien aquí. Pero si el gráfico fuese de 10 por 14, el aguacate va a quedar gordo. ¿Ok? Pero bueno, entonces, respuesta a nuestras preguntas ya están ahí. No pasa nada. Si quieren jugar más con el script de hoy, una cosa que hice fue, recuerden que ahorita vimos producción. Una cosa que hice fue, vamos a repetir exactamente todo lo mismo, pero para rendimiento. Entonces, utilizando el mismo código de hace rato, nada más cambiamos la palabra producción en el filtro de elemento por yield. Y se genera un montón de cosas. Démosle chance que termine. Ay, tuve un error ahí. Que no cabe. Ya nada más para terminar, el gráfico genera un gráfico de yield
que ven es diferente al de producción, porque recuerden que esto es como el uso de suelo, qué tan eficiente es la producción de aguacate, y al final también trae líneas para hacer un grid con Cowplot, eso lo vimos en la anterior también, en el curso de rebásico, y aquí podemos ver la producción de aguacates y compararla con el rendimiento del cultivo, ¿no? Entonces, si me siguen en Facebook, esto ya lo había discutido en algún momento, pero pareciera que la República Dominicana, a pesar de ser el segundo productor de aguacate en el mundo, es el más eficiente. Entonces, pues no sé, algo estarán haciendo bien. O algo estamos sacrificando en México con tal de producir un montón. Bueno, espero que les haya salido por lo menos el primer gráfico, el del aguacate, pero si no, ahí tienen el script. Entreténganse un rato con él. Entonces, si tuvieron dudas, al rato lo checan en el video, traten de practicar las cosas que vimos hoy. Hoy aprendimos algo muy sencillo que era meter figuras al ggplot y ya también vieron que todo funciona más por capas, ¿no? No hay gran ciencia, realmente es mucho de lo que vamos a hacer en los ejercicios, simplemente es eso, trabajar en las capas y filtrar datos. Entonces, pues nada, por mi parte es todo por hoy. Si les surgen dudas de este ejercicio durante la semana, recuerden conectarse la próxima semana unos 5 o 10 minutos antes y podemos revisarlas. Pues nada, les agradezco el tiempo. Si no tienen mayores dudas, nos vemos la próxima semana. Gracias por haber terminado este ejercicio conmigo. Si te gustó la forma de enseñar y de aprender, te invito a que revises los demás ejercicios de esta temporada. Recomiéndanos con tus amigos, profesores o demás estudiantes que sepas que quieren también aprender R, o dale clic al botón de compartir, like o lo que sea que haya en la red social donde estás viendo esto, porque al difundirlo nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido. Gracias y nos vemos en clase. Bye.